comencemos por el tema de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Vale. Eh, ahí es curioso porque el que más colabora con ese tema, eh, yo te diría que en pleno siglo, en los inicios del siglo XVII, es Galileo, porque Galileo, antes de escribir su gran obra de astronomía, que es de 1632, en 1610 escribe, ¿cómo se usaba en esa época? Algo llamado Carta a la Duquesa Cristina, cuyo título tiene un contexto que ahora no es necesario eh, afirmar, donde él afirma claramente que las Sagradas Escrituras eh, son verdaderas en los temas de la salvación, en los temas que tengan que ver con la salvación del alma, pero no en temas del mundo físico, ¿no? Y, y ya en ese momento, dentro del catolicismo, había dos corrientes. Una corriente que nunca fue proclamada dogmáticamente, que sostenía que las Sagradas Escrituras debían ser interpretadas literalmente, excepto que se demuestre lo contrario. Y otra corriente, sostenida por prominentes jesuitas de la época que estaban en el Vaticano, como Maffeo Barberini o el cardenal Bellarmino, que sostenían que las hipótesis astronómicas eran totalmente libres, eran como juegos intelectuales totalmente libres, porque en realidad solo Dios sabía cómo Él había creado el universo, y que por lo tanto los seres humanos tenían libertad de opinión al respecto. Pero estos jesuitas no querían contradecir abruptamente a la piadosa doctrina anterior y esperaban una lenta evolución de la teología católica, ¿no? Al respecto. Y por eso, bueno, estos marginales, el enfrentamiento con Galileo no fue sobre la tesis de Copérnico, sino que fue porque Galileo quería hacer todo más rápido. ¿Ok? Bien. Bueno, Buenas. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Perdóname Bueno, mis distracciones habituales. no, tranquilo, tranquilo. Che, antes que nada, te agradezco por separar el tiempo, por No, no, disponerte por favor. a esta conversación un poquito por ahí. No sé si vos tenés trato con la teología o no, ahora después me vas a contar un poco. Con la Así teología, que, con la teología en términos generales, sí. generales, sí. Ah, sí, sí. Sí, sé que sabes mucho de Tomás de Aquino, ¿no? Sí, eso es mi contacto fundamental. Bueno. Efectivamente. Bueno, yo te Tal cuento un cual. poquito, yo soy acá de Buenos Aires, Sí. soy protestante, o sea, crecí en una iglesia evangélica, Ajá. conocí al Señor ahí, las cosas de Dios ahí, y bueno, después ahí arranqué mi viaje de fe un poco también, después me casé, tengo dos chicos, Ujú. hice institutos, me falta un final para recibirme de arquitecto, hace Ajá, 15 miércoles. años que estoy en la facultad, en la UBA, así que este año quiero terminar, me falta un final nada más, así que, ¿viste ese Dale. final último que tanto cuesta? Bueno, estoy ahí en ese Sí, sí, periodo. sí, 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 dale. No padezcas el síndrome del último final. ¿Sí? Sí. Dale. Así que bueno, después en el medio tuve contacto me empecé a interesar un poco en la ciencia, en la filosofía, en la teología, porque me pareció que para entender bien la teología no podía dejar la ciencia y la filosofía de lado, ¿viste? Y bueno, y arranqué en ese viaje de fe y después empecé a cambiar algunas maneras de pensar, me di cuenta que desde mi punto de vista hoy, como cristiano evangélico, por ahí había desestimado un poco la ciencia, le había Ujú. dado un valor que no tiene y que necesitaba revalorizar. Descubrí algunas conferencias tuyas, bueno, otros canales donde se abraza un poco más el método científico que en la iglesia evangélica tradicional. Ujú. Y bueno, ya empecé un poquito también tuve contacto con ese capítulo del libro que tenés vos, de la ciencia y la filosofía, donde hablas un poco del método científico, cómo se fue desarrollando, y eso la verdad que me dio una herramienta para mirar, me dio un lente para mirar la teología de otra manera. Así que dije, Bueno, bueno, gracias. ¿por qué no lo contacto y charlamos un poquito de eso, a ver qué opina, a ver qué... Así que bueno, así salió el tema
Bien, de poder invitarte. Y bueno, no sé si bien. vos querés contar un poquito sobre vos, qué haces de tu vida, como para que te conozca el que después vaya a escuchar la charla y Sí, sí, pueda sí. contextualizar un poquito más. Bien, yo comencé la carrera de filosofía a los 19 con los dominicos en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, así que ahí viene Mirá. mi formación en Santo Tomás de Aquino. Eh, eh, Luego estuve eh, trabajando y dando clases en el Departamento de Investigaciones del SEADE, un instituto de Economía y Administración de Empresas, eh, dedicándome a temas de epistemología de la economía fundamentalmente. Y eso implicó que yo me metiera mucho con autores de filosofía de la ciencia. Mm, Este, bueno, y luego se podría decir que continué con esa especialidad, siempre di temas de filosofía de la ciencia y epistemología. En la Universidad Austral estuve dando clase muchos, muchos años de una materia específica que se llama epistemología de la comunicación. En el SEMA, donde estoy ahora full time, siempre he dado filosofía de la ciencia para grado y posgrado. Eh, este, pero mantuve, sí, por supuesto, digamos, mi- mis estudios sobre Santo Tomás de Aquino, de alguna manera, siempre continuaron, ¿no? mm, En artículos, en algunas charlas. eh, y el tema teológico vino fundamentalmente también de la mano de Santo Tomás de Aquino, tratar de demostrar la no contradicción entre Santo Tomás de Aquino y la filosofía de la ciencia actual, y Santo mm. Tomás de Aquino y otros ámbitos. Es un autor que a mí siempre me gusta relacionar con el tema de filosofía contemporánea, ¿no? Es Así el que ese autor fue mi... es el autor que más sistematizó, digamos, el conocimiento en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, digamos. Sí, se podría decir que es un modelo de relaciones entre razón y fe. Mm, De alguna manera siempre el cristianismo había incorporado la razón como apologética de la fe, o sea, como defensa de la fe. ¿Y defensa de qué? Defensa de la acusación de absurdo, ¿no? mm, Que algunos hacían a la fe cristiana. Y bueno, eso se fue desarrollando durante 12 siglos hasta que finalmente, de la mano de San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, el cristianismo toma contacto con las obras metafísicas y antropológicas de Aristóteles, mm. y Santo Tomás de Aquino sistematiza todo eso, y entre San Alberto y Santo Tomás de Aquino hacen lo que se llama, constituyen el aristotelismo cristiano medieval. Eh, pero todo esto para decir que la relación entre razón y fe llega en Santo Tomás a un culmen, yo creo que todavía no superado, ¿no? Actualmente. Sí, por supuesto, hay que eh, actualizar algunas cosas. A veces cuando Santo Tomás hablaba de física o de biología se notaba que era la física o la biología de la época, Exactamente, pero, sí. pero eran ejemplos de su intento de diálogo con las ciencias de su época. Mm. Y eso ha dejado una impronta en los tomistas contemporáneos que habitualmente siguen el mismo camino. Los tomistas actuales son muy buenos en el diálogo con las ciencias naturales. Mirá, Yo, sí. de hecho, soy seguidor, lector eh, de Mariano Artigas y Juan José Sanguinetti, que son los tomistas que más han relacionado biología y física con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Temas tan complejos como neurociencias, en el caso de Mm. Juan José Sanguinetti, o la teoría de la evolución, en el caso de Mariano Artigas, han quedado muy bien integrados al corpus general de Santo Tomás de Aquino por estos autores, ¿no? Mirá, me encantan los datos que me estás tirando mucha tarea, Gabriel. Bueno, gracias por eso. Y después quiero profundizar un poquito más en estas tres cosas que me estás mencionando: teoría de la evolución, Mm, neurociencias y la razón y la fe en Santo Tomás. Pero quiero sí. preguntarte antes un poquito, como para que por ahí el que no sepa de qué estamos hablando, cuando hablas de Ujú. epistemología, ¿de qué estamos hablando ahí? Bien, el origen de la palabra es en la famosa palabra episteme, que era la palabra griega con la cual Aristóteles designaba al saber teórico riguroso.
O sea, el saber teórico riguroso es episteme y el conocimiento de todos los días es doxa. Entonces, para Aristóteles, toda la filosofía, mejor dicho, la ciencia es episteme. Lo que pasa es que para Aristóteles la ciencia es lo que luego retrospectivamente se llamó filosofía. Pero el saber riguroso, o sea, la ciencia, para Aristóteles ya se dividía en física, filosofía de la matemática y lo que él llamaba filosofía primera. Mm, Bueno, entonces de ahí viene, episteme es igual a saber riguroso. En los ámbitos, y luego, bueno, por supuesto, con el tiempo la palabra fue evolucionando. Actualmente, si vos eh, querés hablar de teoría del conocimiento, habitualmente hablas de nociología o teoría del conocimiento. Y si hablas de teoría del conocimiento científico, hablas de epistemología. Pero mm. en ambientes anglosajones, el término epistemology habitualmente es para autores de teoría del conocimiento en general, y para lo que en España y en Latinoamérica se llama epistemología, ellos reservan el nombre de Philosophy of Science. Así que como ves hay variaciones Mm, según un poco el idioma en el que sí, es estés. como pasa un poco con el término liberalismo también, ¿no? Oh, peor todavía. Entonces, bueno, Mis alumnos, mis alumnos del Austral, algunos, perdón, a mi materia epistemología de la comunicación la llamaban despistemología. Siempre muy está bueno el creativos. chiste, está bueno. Sí, Bueno, sí. escúchame, y bueno, vos ahí en tu libro abordás un poco el proceso en el que el método científico, digamos, va transcurriendo, digamos, algunos autores que dicen, no, esto, el hombre funciona así, la ciencia funciona así, otros que la ciencia funciona así. Y a lo último tratás dos autores que son un poco controvertidos, ¿no? Porque como que al principio parece, pero me parece que vos lo dejás bien claro y decís, no, esto quizás no es lo que, esto es lo que se entiende, pero no es lo que se quiso decir de estos autores. Porque claro, Popper me parece que es un autor bastante entendible, por lo menos cuando yo lo vi Ah, sí, 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 en el CBC, allá me acuerdo, Pensamiento sí, Científico, era sí, bastante, digamos, sencillo de comprender, pero los otros sí. autores, creo que eran uno era Thomas Kuhn y el Thomas otro Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Federhaven. Sí, 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 sí. Son más complicados de entender ellos porque Un apelan poquito, quizás sí. a una perspectiva un poquito más filosófica o subjetivista, ¿no? En algún sentido de Sí, lo que es también el método científico. Hablamos un poquito de ellos como sí, para, sí, sí. y también de Popper, como para ver si ahí puedo empezar a relacionar algo de lo que yo tengo entendido que la teología sigue en este método. Bueno, hay que ver cómo relacionarlos con la teología. Ellos se dedicaron fundamentalmente a ciencias naturales, con Sí. implicaciones para ciencias sociales. Karl Popper se dedicó tanto a ciencias naturales como a ciencias sociales, ¿no? Mm, Como saben, el ideal de Karl Popper es que la ciencia significa estar abierto al diálogo, ¿no? mm, Que más desde el punto de vista del método científico es el tema de la falsación. O sea, la ciencia es esencialmente falible, siempre puede haber un experimento que contradiga la hipótesis. mm, Pero en 1962 Thomas Kuhn saca un famoso libro, La estructura de las revoluciones científicas, donde Thomas Kuhn, como historiador, dice que la ciencia históricamente no procede como Popper dice, sino según paradigmas que se mantienen fieles a sus ideas centrales y no quieren cambiar, no quieren estar abiertos al diálogo, no quieren palpación empírica, etcétera, etcétera. En realidad Popper creyó que Kuhn estaba intentando contradecirlo, pero en realidad estaban hablando de planos diferentes. Popper estaba hablando de la ética de la ciencia, mientras que Thomas Kuhn estaba hablando de la historia de la ciencia. Y sin embargo, algunos pensaron que Thomas Kuhn también estaba diciendo que la racionalidad ya no entra en la ciencia, porque todo dependería del paradigma y entonces sería una especie de relativismo. Pero Thomas Kuhn en sus escritos posteriores aclaró que él estaba refiriéndose a la racionalidad solamente, eh, solamente lógica, y él lo que decía es que en la historia de la ciencia se ve que en los cambios de paradigmas hay una racionalidad más creativa, más intuitiva, que es esencial, no accidental, para el cambio de los paradigmas científicos, ¿no? Eh, Lakatos escribe una gran ponencia en un simposio de 1965 en Londres, donde trata de conciliar a Lakatos, a Popper con Kuhn, ¿no?
diciendo que es verdad, los científicos se aferran a lo que se podría llamar un núcleo central, pero la gran creación de Lakatos, es decir, que históricamente lo que sucede es que los científicos al intentar defender el núcleo central contra las anomalías, generan hipótesis ad hoc que son empíricamente falsables. Por ejemplo, fíjate, el famoso cometa Halley fue una hipótesis ad hoc que intentaba defender el sistema de Newton contra algunas anomalías, ¿no? Y bueno, Que terminó siendo claro, real, terminó siendo empíricamente verificado probada. y eso es lo que Lakatos llama un programa científico de investigación empíricamente progresivo, ¿no? Claro, Eh, bueno, mira, me dejas ahí, sí, ahí me sí, dejaste dale, un pie bárbaro, mira. sí, A mí lo que me pasó, primero te cuento un poquito de contexto para que vos por ahí me entiendas a mí y entiendas por ahí por qué vienen mis inquietudes y por ahí vos podés, a raíz de eso también, aportar un poquito más o un sí. poquito mejor. A mí me encanta, estoy descubriendo el catolicismo hace ya varios años y me encantan algunos enfoques que el catolicismo tiene respecto de la tradición protestante que yo mamé, digamos, que yo aprendí. Me gusta que el catolicismo, pude ver en el catolicismo hay un hálito de progreso, digamos, de devenir y de evolución en la teología, que a mí en el protestantismo al principio, que parece contradictorio lo que te voy a decir, pero al principio yo sentí que a mí me habían dado una fe y yo la tenía que mantener. Es como mi paradigma, ¿viste? Cuando vos decís, me dieron esta fe, me dieron mi paradigma y yo lo tenía que mantener a rajatabla. Y yo crecí con eso, aprendiendo eso, y ahí empecé a leer libros de apologética para defender mi fe racionalmente. Pero después que quise profundizar un poco más y cuando me picó el bichito de la ciencia, vi que muchas de las cosas no podía sostener y mi paradigma se empezó a resquebrajar un poco. Y entonces dije, che, pucha, la Tierra ya no puede ser que tenga 6.000 años, ¿viste? Che, Ujú. para mí que Dios no creó al hombre con una estatuita de barro y le sopló aliento y le dio vida, ¿viste? Y bueno, y así fui, para mí que las serpientes no hablaron en la antigüedad. Y así fui, digamos, partiendo algunos paradigmas, algunas cosas que a mí que me habían inculcado, bueno, tampoco es culpable la persona que me inculcó, también lo aprendió así, ¿viste? Pero bueno, fui empezando en mi camino de fe y hoy me di cuenta que esto que vos decís, de que hay un progreso, de que hay un diálogo, de que hay paradigma, de que hay creatividad en el método científico, Ujú. lo veo a lo largo de la historia en la teología y digo, pucha, los judíos estaban cautivos en Babilonia, cuando salieron le hicieron un contramito, porque esa era la narrativa de la historia que había, y no solamente eso, sino que hipotetizaron de cómo podía haber sido el origen del universo teniendo en cuenta la realidad observable, porque dijeron los animales salieron del agua, igual que casi como lo dice como lo dice la ciencia moderna de la evolución. Y ahí dieron poéticamente un par de axiomas que vos decís son bastante compatibles, digamos, en términos, digamos, de metáfora, ¿no? De idea, con lo que es la ciencia moderna. Vos decís, qué cabeza que tuvieron los tipos. Entonces yo me di cuenta a partir de ahí que ahí comenzó un camino para ellos en el que después viene a postularse como en términos, una hipótesis futura, digamos, la resurrección de los muertos, y va a ser un paradigma para ellos porque todo lo que van a hacer lo van a hacer sabiendo que Dios en el final de los tiempos va a jugar a los justos y a los injustos. Y a partir de ahí también sacaron una esperanza para ellos para construir o para reconstruir su nación políticamente hablando, culturalmente hablando. Y después digo, bueno, esto lo van a llevar al mango y van a bueno, también están los sacrificios en el templo, etcétera, con lo que expían sus propias culpas y apaciguan un poco la culpa, el sentimiento de culpa que hay en ellos a veces por hacer cosas que son moralmente no convenientes. Y después va a venir el cristianismo con un paradigma nuevo, con un paradigma diferente, bastante creativo también, porque a mi modo de ver, el cristianismo para poder justificar el mesianismo de Jesús tiene que interpretar el Antiguo Testamento un poco más progresísticamente, digamos, un poco más liberalmente, o sea, un poco más Ujú. flexible,
algunos textos y aplicarlos a Jesús y a partir de ahí darle un nuevo hálito de esperanza a la población que estaba siendo oprimida ahora por el tiempo, por la era religiosa, y no Ujú, solamente por Roma. Y después, bueno, vos ya sabés cómo viene después la historia, cómo sigue, que viene el credo niceno, que viene un montón de desarrollos teológicos a partir de dialogar con la herejía. Y veo un progreso constante en la teología, pero también veo que se intenta mantener fijo algunos paradigmas que son casi inamovibles, que yo hoy me estoy empezando a replantear también. Por ejemplo, ujú, em, cuando yo aprendí en la iglesia evangélica que el ser humano es pecador, que calvinísticamente es depravado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un paradigma que tenemos muchas iglesias evangélicas, ¿no? Entonces digo, yo soy pecador, o sea, ¿qué significa ser pecador? Y me di cuenta que es una categoría para explicar el origen o la causa de por qué hago algo mal, ¿no? Pero no necesariamente yo la puedo disolver totalmente, me la puedo olvidar y la realidad sigue estando ahí, ¿no? Y entonces me di cuenta que era necesario abordar antropología, que abordar psicología, abordar sociología para explicar lo que es el pecado en la realidad, ¿no? Entonces me di cuenta que tenemos que dialogar con la ciencia y que en algún sentido creo que los puntos fijos o los paradigmas que el cristianismo ha presentado en la antigüedad, hoy la ciencia moderna, como desarrollo de la propia teología, de la propia filosofía o la episteme, como decías antes, ha generado sus nuevos modelos, sus nuevas ramas de la ciencia, sus nuevas maneras de entender la realidad. Entonces, veo un paralelismo fuerte ahí y creo que teólogos más modernos han abordado, como Bullman, han intentado poder ensamblar el tipo de conocimiento antiguo con el tipo de conocimiento moderno, ¿no? Y yo me encontré ahí como diciendo, che, me gusta esta visión moderna porque le da sentido a la realidad que pasó antiguamente, ¿no? Lo que pasa es que duele también dejar algunos paradigmas a veces, y eso es lo que también lo que explica creo que Thomas Kuhn era. sí, 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 por ¿Cómo lo ves supuesto. todo eso que te digo? Uno de los puntos más importantes de todo lo que dijiste es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Eh, em, y en realidad vos sabés que eh, Perdóname, te esa hago una dicotomía, aclaración, ¿eh? Te hago una sí, aclaración. Con total libertad, vos si me estás diciendo una barrabasada como si fueras mi maestro, porque vos sabés por ahí donde me equivoco, así que tranquilo, vos me decís, no, acá está diciendo cualquiera. Por ahí en tus términos respetuosos, pero sentite con la libertad de refutar, de decirme, no, está diciendo al revés, así que tranquilo, ¿eh? Es para dialogar, para aprender y para que otros también puedan aprender este ok, espacio. ok. Comencemos por el tema de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Vale. Eh, ahí es curioso porque el que más colabora con ese tema, eh, yo te diría que en pleno siglo, en los inicios del siglo XVII, es Galileo, porque Galileo, antes de escribir su gran obra de astronomía, que es de 1632, en 1610 escribe, ¿cómo se usaba en esa época? Algo llamado Carta a la Duquesa Cristina, cuyo título tiene un contexto que ahora no es necesario afirmar, donde él afirma claramente que las Sagradas Escrituras eh, son verdaderas en los temas de la salvación, en los temas que tengan que ver con la salvación del alma, pero no en temas del mundo físico, ¿no? Y, y ya en ese momento, dentro del catolicismo, había dos corrientes. Una corriente que nunca fue proclamada dogmáticamente, que sostenía que las Sagradas Escrituras debían ser interpretadas literalmente, excepto que se demuestre lo contrario. Y otra corriente, sostenida por prominentes jesuitas de la época que estaban en el Vaticano, como Maffeo Barberini o el cardenal Bellarmino, que sostenían que las hipótesis astronómicas eran totalmente libres, eran como juegos intelectuales totalmente libres, porque en realidad solo Dios sabía cómo él había creado el universo.
y que por lo tanto los seres humanos tenían libertad de opinión al respecto. Pero estos jesuitas no querían contradecir abruptamente a la piadosa doctrina anterior y esperaban una lenta evolución de la teología católica, ¿no? Al respecto. Y por eso, bueno, esto es marginal. El enfrentamiento con Galileo no fue sobre la tesis de Copérnico, sino que fue porque Galileo quería hacer todo más rápido. ¿Ok? Bien. Pero entonces, la tesis, yo te diría, católica, de la no interpretación literal de las Sagradas Escrituras en el mundo físico, nace empáticamente con Galileo y luego prácticamente se convierte en oficial. Hoy ningún teólogo católico sostiene, ninguno, sostiene el literalismo bíblico, que vos conocerás por el lado de algunos evangélicos, ¿no? Y que fue también parte de lo que tal vez te llegó, ¿no? O sea, se siguen tomando algunos pasajes de las Sagradas Escrituras como si fueran enseñanzas de física, y para los teólogos católicos son todos pasajes alegóricos, ¿no? No tienen interpretación literal física, ¿no? Así que en ese sentido, perfectamente de acuerdo, y mucho más cuando autores católicos contemporáneos compatibilizan con la fe doctrinas tan importantes como la evolución, ¿no? Manteniendo, por supuesto, manteniendo la restricción de que en determinado momento de la evolución de los primates, Dios se reserva la efusión del espíritu, ¿no? Bueno, y tal vez el punto que me quedó menos claro de tu exposición es el tema del pecado, ¿no? Porque para mí el pecado original es histórico, pero con esto no quiere decir que yo sepa cómo era el mundo antes del pecado original. O sea, todas las imágenes que hay al respecto, los dibujitos de Adán y Eva, etcétera, etcétera, son totalmente inventados. En realidad no sabemos cómo era, pero lo que sí sabemos eh, es que, por lo menos desde el punto de vista católico, es que el ser humano nació en una armonía originaria, perdón, fue creado en una armonía originaria con Dios, y esa armonía originaria es la que se quiebra por el pecado original, ¿no? Y el pecado original es verdadero teológicamente porque es la clave para entender la redención. Sin pecado original no habría redención, ¿no? Entonces, y no tendría sentido la primera venida de Cristo. Así que yo no sé si esto es una diferencia de perspectiva o no con lo que vos quisiste decir sobre el pecado original, pero Sí, mira, eh, te lo amplío un poquito esa parte como para que me pueda entender un poquito mejor. Viste que está el concepto de la imagen de Dios, que en Génesis se presenta ah, sí, que Dios quiere hacer al hombre y dice, hagamos al hombre nuestra imagen. sí, Entonces el hombre va a ser la imagen de Dios en el mundo, en el mundo material. sí. Y bueno, esta imagen de Dios no está definida qué es esencialmente esa imagen, ¿no? Pero podemos asumir que tiene no solamente características de capacidades, sino características morales también. Mm, Ahora, cuando en mi manera de ver la evolución de la teología a partir de entender que la ciencia también es un proceso de evolución y que la ciencia de aquella época era la teología en algún sentido, aunque no se le mm, llamaba así, entiendo que quizás es una hipótesis que el judío está diciendo que como nosotros hoy reconocemos que el ser humano es lo más complejo que hay, es la maravilla de la creación, entonces es el que mejor representa lo que es Dios y por la analogía del ente va a decir, bueno, no, entonces Dios es algo así como nosotros, aunque seguramente perfecto, más perfecto que nosotros, porque hay perfección en el hombre en algún sentido, ¿no? Ahora, desde el punto de vista evolutivo, el hombre en algún momento es autoconsciente de sí. Es decir, pasa de ser un mero, quizás un animal que tiene baja conciencia de sí, bajas capacidades racionales, a pasar paulatinamente a desarrollar esa capacidad y a poder a través de eso reconocerse a sí mismo en sufrimiento, en su contexto, a reconocer a los otros de una manera mucho más potente, que es la manera quizás en la que, muy similar, en la que Dios conoce la realidad, ¿no? En la que Dios es autoconsciente de sí, conocedor de la realidad que él crea. Entonces,
ahí se va desarrollando, como que se va desarrollando paulatinamente la imagen de Dios, por lo cual yo asumo que en los animales hay también en los otros animales, porque los otros tenemos cuerpo animal, dice San Pablo, que en los otros animales también hay una baja, una imagen leve de Dios que se va conformando a través de la evolución hasta llegar al hombre. ¿Y qué decir de la imagen de Dios en Jesucristo, digamos? Si el hombre sigue avanzando, no solamente en sus capacidades, que, bueno, obviamente no fueron tantas, quizás desde hace miles de años, porque la evolución es un proceso muy lento, pero en Jesús hay un aspecto moral, un aspecto ético que nadie en la tierra había podido eh, pregonar. Y ahí es donde viene el cambio de paradigma en el judaísmo, que ellos ya habían hecho un cambio de paradigma respecto de las otras culturas, porque no nos olvidemos que el judaísmo sale de Medio Oriente, los hebreos salen de ahí del pueblo sumerio, bueno, Abraham sale de Ur, etcétera, y tienen mucho contacto con pueblos que son muy sanguinarios, ellos mismos tienen que hacer muchas luchas, está el Jehová de los ejércitos, es el dios emblemático de los judíos, por lo cual hay mucha sangre y mucha violencia en el mundo antiguo que hoy, aunque hay guerras, no veo que eso fuese así. Creo que en ese sentido el hombre ha progresado. Somos una civilización más humana, digamos, en esos términos. Y veo que en esto es fundamental Jesús, ¿no? Que viene a dar esa vuelta de rosca que le faltaba al judaísmo. Pero bueno, creo que con eso basta para tirar la perspectiva. No sé si se pudo comprender un poquito. Sí, lo que ocurre es que ahí me parece que tu perspectiva va a lo que determinada parte del pensamiento judío pensó sobre el Génesis, Mm, y yo sencillamente me estoy colocando humildemente dentro de la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. claro. En la interpretación cristiana del Antiguo Histórica. Testamento las cosas, perdón, Y en la interpretación histórica. sí, no sé qué querés decir por histórica, quiero decir, La más tradicional, digamos, lo que generalmente o mayormente se cree dentro del cristianismo. sí, 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 o sea, entonces ahí los cristianos, eh, la interpretación que tenemos del Génesis, este, es que hubo un pecado de soberbia, ¿no? O sea, el querer ser como dioses, ¿no? No fue un pecado eh, sexual, como habitualmente se lo interpreta, sino que hubiera sido imposible, porque Adán y Eva eran marido y mujer, así que este, fue el querer ser como dioses. Ah, eh, perdóname, te hago un sí, paréntesis, perdón que te corte, no sí, te expliqué cuando salía, hice todo el preámbulo para explicarte cuándo sí. surgía el pecado y no te lo dije. Pero es en ese momento de autoconciencia, claro, que el hombre se descubre haciendo algo indebido, digamos, tiene un conocimiento como... Bueno, bueno, ahí está. Ok, entonces, eh, y ahí se corta la relación sobrenatural que había entre Dios y el hombre, Mm, y comienza, y está el famoso tema de la herida del pecado, ¿no? mm, Pero que no tiene ninguna contradicción con la dignidad humana, entendida como estar creado a imagen y semejanza de Dios, porque en ese caso, imagen y semejanza, y vos lo dijiste bien, con la analogía del ente se entiende, nosotros tenemos inteligencia y voluntad finitas, Dios es inteligencia y voluntad infinitas, ¿no? Y mm, entonces, el pecado original no es contradictorio con la dignidad humana. claro. Lo que ocurre es que la dignidad humana no implica una dignidad moral en todos los casos. O sea, eh, eh, a mí me gusta reinterpretar la expresión eh, el ser humano fue arrojado del paraíso como que fue arrojado al mundo de su pecado, ¿no? Eh, este, y a lo largo de la historia, eh, justamente el momento de la primera venida de Cristo es un momento donde Cristo de alguna manera, eh, al redimirnos del pecado original, eh, implica una mayor toma de conciencia de nuestra dignidad como seres humanos, ¿no? Mm, Este, eh, Así que de alguna manera los grandes progresos morales que ha tenido la humanidad tienen que ver con eso.
porque tú lo dijiste bien, el Antiguo Testamento es también la historia de las guerras, ¿no? Y la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Los teólogos dicen que Dios toleró ese momento, o sea, de alguna manera hay una condescendencia, una especie de tolerancia de Dios con respecto al, a las guerras del pueblo elegido, pero que esa tolerancia se acaba totalmente cuando Cristo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene al mundo y redime del pecado y por lo Mm, tanto, bueno, ya las exigencias son mayores, ¿no? Eh, Así que sí, yo te diría que mi visión del Antiguo Testamento en ese sentido es la cristiana, pero esto mm, no descarta en absoluto las investigaciones históricas sobre cuáles fueron las interpretaciones que diversas corrientes del judaísmo tenían del Antiguo Testamento. mm, Lo que pasa es que ahí ya sabrás que hay cuatro corrientes muy importantes en el pensamiento judío en ese momento, va en el pensamiento y en la acción, ¿no? Eh, Los saduceos, que negaban lo sobrenatural, los fariseos, que estaban aferrados exageradamente a la letra de la ley, los celotes, que eran los revolucionarios de la época, los de Romanos Go Home, ¿no? De ahí viene Barrabás, que no era un ladrón, era un sí, revolucionario. Eh, y los pobres de Yahvé, los que secretamente estaban esperando, aunque no lo entendían del todo, en un Mesías más espiritual, ¿no? mm, Donde está, por supuesto, toda la dinastía de los hijos de David, y ahí están María, José, Zacarías, Isabel, están, por supuesto, este, algunos miembros importantes, este, algunos miembros importantes del Sanedrín, que no tuvieron nada que ver con el Sanedrín posterior. mm, Bueno, en fin, los pobres de Yahvé yo creo que es una de las, es la corriente de acción, más que de pensamiento, la corriente de sí, acción en la contemplación, donde nace Jesucristo, ¿no? Porque esos pobres de Yahvé eran los que tenían, comillas, la verdadera esperanza. O sea, la verdadera esperanza no radicaba en que Israel iba a ser liberado de Roma por medio de una guerra revolucionaria. La verdadera esperanza era la venida del Mesías espiritual, o sea, la liberación del pecado, ¿no? Eh, Así que bueno, esa es mi perspectiva, pero no te estoy dale, diciendo está nada bueno, está original, bueno. ¿no? No, 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 Pero pero está bueno, nada, está bueno. nada original, ¿eh? O sea, lo dijiste todo. No, no, sí, lo sé, lo sé. Escuchame, Pero mira, igual, nos quedan 4 minutos. ¿Qué te parece sí. si hacemos un segundo bloque? Cortamos acá. Bien, Ahí perfecto. está, perfecto. Bueno, te estaba contando un poquito ahí en el primer bloque, en el primer bloque un poco cómo estaba percibiendo yo ahora a partir de, digamos, entender la evolución del método científico, del conocimiento humano aplicado a la teología. Pero me gustaría preguntarte un poquito más acerca de eso de la razón y la fe en Santo Tomás, la razón y la fe en cómo vos lo percibís también. Eh, ¿Qué va primero? ¿La fe, la razón, la fe? ¿Cómo lo ves todo eso? ¿Y cómo lo veía Santo Tomás? Bueno, ahí yo creo que Santo Tomás se inserta dentro de una tradición que ya existía, que fue sistematizada por San Agustín, donde la razón es apologética de la razonabilidad de la fe. Y en ese sentido las cosas no son primeras o segundas, sino que hay un proceso sanamente circular. San Agustín decía, creo para entender y entiendo para creer. Y lo puedo decir del método, del modo que quieras, entiendo para creer, creo para entender, es sanamente circular, no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Mm. Entonces, Claro, eh, perdóname, por- porque sí, justamente uno es educado en un paradigma que necesita entender. El paradigma puede ser yo soy tu papá y tu mamá, lo que venga, ¿no? Que uno necesita entender, que uno necesita creer también, porque la fe, entiendo yo, bueno, ahora me lo vas a definir un poquito vos, tiene que ver con la práctica en algún punto también, ¿no? bueno,
La fe tiene que ver con la práctica en cuanto a sus implicaciones morales y litúrgicas, ¿no? Eh, pero es un conocimiento, eh, no como la matemática, no es demostrativo. eh, la fe es afirmar justamente lo no evidente, que es toda la revelación de Dios, ¿no? Y ese es el acto de fe, justamente, ¿no? Una fe sobrenatural que deriva de una virtud que viene de Dios. Pero para tener esa fe, o mejor dicho, lo dije mal, en esa fe hay una instancia de razonabilidad de la fe, o sea, cuáles son las razones para que esta fe no sea absurda, no sea ridícula. Bueno, entonces, toda la teología cristiana que afirma los dogmas de la Trinidad y la Encarnación, los afirma de manera tal, no que sean un teorema matemático, pero sí que no sean ridículos. Entonces, todos los padres de la Iglesia van tomando ciertas categorías griegas que ya existían, como naturaleza y persona, para asumirlas desde la fe y explicar la razonabilidad de todo ello, ¿no? Bien, ese tema de la razonabilidad de la fe, o sea, lo no absurdo, lo no contradictorio de la fe, como te dije antes, llega a su máximo desarrollo con la teología de Santo Tomás de Aquino. Entonces, no es que en Santo Tomás de Aquino haya primero una filosofía y luego una teología, sino que en todos sus comentarios y en sus dos sumas, la razón y la fe van trabajando juntas como las dos piernas de un mismo cuerpo, de una misma caminata, ¿no? Él sencillamente hace teología. Él se consideraba profesor de teología, maestro de teología, como se decía en Mm. esa época, eh, eh, él a su vez la llamaba sacra doctrina, ¿no? Y en la explicación de esa sacra doctrina entra el diálogo con la filosofía griega, no reduciendo el cristianismo a lo griego, sino al revés, elevando las categorías griegas a su máxima potencialidad, elevándolas, si querés, a la cauterización del error que hace el cristianismo, donde limpia todo eso de cualquier margen de error o de imprecisión que pueda tener. Eh, Así que yo diría que esa es nada más ni nada menos que la relación entre razón y fe en Santo Tomás. Claro, si Y yo te es digo, algo, ¿viste esa frase que uno dice a veces, creo por fe? ¿Viste cuando te dan algo? Esto lo creo por fe. sí. ¿La escuchaste? Bueno, hay que tener cuidado porque si vos con eso querés decir que no tenés ninguna razón para creerlo, excepto una especie de salto al vacío, bueno, eso yo no sé hasta qué punto eso es un favor al cristianismo. Yo no sé si te acordás que el gran director ruso Tarkovsky tiene una película que se llama El Sacrificio, ¿no? No, no la conozco. Donde él, bueno, donde es una película eh, donde se viene la Tercera Guerra Mundial. La película es de los 60, es la típica Tercera Guerra Mundial, atómica, etcétera, etcétera. Y el protagonista de la película tiene que hacer un sacrificio. Dios le pide eh, que haga algo ridículo, que haga algo que sacrifica la razón, ¿no? Para que no venga la tercera guerra. Entonces, fíjate, la visión que tiene Tarkovsky de la razón humana es esa razón, eh, es esa razón solamente tecnológica que avanzó hacia las armas atómicas y entonces esa razón tiene que ser sacrificada, ¿no? Bien, esa visión de la razón es comprensible, pero no es la razón de Santo Tomás de Aquino. La razón de Santo Tomás de Aquino es la razón que convierte en razonable a todo el corpus teológico y metafísico en el cual se apoya la fe católica. Y para los tiempos actuales es casi revolucionario decir esto, porque los tiempos actuales han radicalizado la separación indebida entre fe y razón. Mm. Así que Santo Tomás de Aquino sigue siendo toda una novedad. Lo que ocurre es que, como te dije antes, allí donde Santo Tomás habla de biología, se lo puede renovar, allí donde habla de física también. Actualizarlo sería, digamos, en Actualizarlo, otro. claro, Claro, pero que no disminuye nada de lo que Santo Tomás haya dicho teológicamente. claro. ¿Ok? A mí lo que me empezó a aparecer en este último tiempo
es como que sí, la razón y la fe son amigas y van de la mano. ¿En qué sentido? En que la fe, la razón necesita de la fe, porque en el plano, o sea, vos podés pensar todo lo que quieras y podés elucubrar un montón de teorías, y en ese caso no hay fe ahí. Porque la fe entra cuando vos adoptás como verdadero una de esas teorías Sí, para luego hacer algo. Es decir, a mí sí. me falta, tengo ganas de tomar mate. Pero Voy a la heladera, decime. sí, ese adoptar como verdadero tiene que tener sentido. Lo que quiero decir es que, Claro, eh, tiene que ser razonable lo que yo adopto. claro, la razonabilidad de la fe consiste en que vos puedas defender la razón de tu esperanza, no es cualquier cosa. Entonces, cuando vos, por ejemplo, defendés un pasaje del Evangelio, Mm, cuando vos argumentás a favor de él, eso es una razón para la fe. En ese sentido, a ver, un cristianismo que ha pasado por la razón, un cristianismo, si querés, maduro en ese sentido, eh, es un cristianismo que precisamente ya no se afirma como una sola fe recibida sin saber por qué. Y está bien que todos hayamos pasado por una crisis de fe, después de la cual la fe sale renovada, ¿no? O sea, la fe sale con bases más sólidas, si no, es como en el Evangelio, el famoso tema de que podés estar construyendo sobre arena y no sobre roca. ¿No? claro. Y eso, porque la fe basada en meros sentimientos, hay que tener mucho cuidado. La gente Mm, que va a un retiro y la pasa muy bien, y entonces llena de sentimientos dice me convertí, pero entonces cuando de repente la pasa muy mal se acabó todo. La fe claro, no consiste en sentimientos, no claro. se basa en etapas de la vida, no consiste en premios que Dios te haya dado, porque de lo contrario, en las pruebas de la vida humana la fe se te iría inmediatamente, como sucede habitualmente. La fe tiene Claro, que estar basada sobre roca, ¿no? Y la sí. roca es la confianza en un Dios creador que quiere el bien y permite el mal y no te abandona ni siquiera en los momentos más terribles, Amén. como es, como es la cruz. Porque los cristianos que abandonan la fe en momentos difíciles son Mm, lo mismo que Jesucristo si hubiera bajado de la cruz, pero no se bajó. ¿Por qué no se bajó? Por la confianza en Dios Padre. claro. Entonces, eso es fe sólida. Claro. Bueno, Eh, vos sabés que en este último tiempo, el podcast que estamos haciendo ahora se llama La Biblia y la Palabra de Dios. Ojo, porque por ahí te voy a empezar a decir un par de cosas que te van a sonar medio herejías. Y bueno, tener paciencia porque soy yo no protestante. soy, como dice Francisco, yo no soy quien para juzgar. Es un capo, un capo. Entonces, por ahí tener paciencia y bueno, Sí. si los oídos te retumban, igual me puede decir lo que quiera, no hay problema. No, Pero yo no bueno, soy quien. bueno, me di cuenta que la palabra de Dios era algo mucho más que la Biblia, era algo que trascendía la Biblia, así como la verdad, ¿no? La verdad respecto de Dios, en realidad, respecto de su voluntad. Y creo que los Ujú, hombres a lo largo de la historia han repensado y han tratado de hipotetizar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la palabra de Dios. Y el trabajo que han hecho a lo largo de la historia es la Biblia, en donde ujú, otros, ya juzgando las hipótesis, las teorías que ellos esgrimieron, las fueron, digamos, delimitando. Este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no, esta teoría no, esta teoría sí. Y a ujú, partir de ahí se fue construyendo lo que es el canon, digamos, y a lo último, digamos, sabemos que, bueno, estaban los gnósticos, los 12 beta ahí, por eso había que hacer mucha apología del cristianismo histórico, del Jesús histórico, del Jesús real, del Jesús con carne y hueso. Y bueno, por eso hubo que hacer un estudio sobre qué evangelios, qué cartas, qué libros apoyan este paradigma que es el que los apóstoles nos dejaron y cuáles ujú, no para desecharlo, ¿no? Que es un poco el proceso también que hace la ciencia hoy. O sea, la gente, los científicos hacen teoría, hacen teoría, hacen teoría y de repente agarran una y dicen, che, esta explica muchas cosas. ujú, Quizás no sigue el paradigma que mantenemos y explica muchas cosas, así que vamos a profundizarla. Y así que vamos a ujú, recortar estos artículos y vamos a seguir trabajando con este. Y un poco, de alguna manera, es la precuela, la teología es la precuela, el canon es la precuela de todo lo que es para mí hoy como el conocimiento en el sentido, digamos, de lo físico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo me topé con que la palabra de Dios era una verdad, era la verdad de Dios, la verdad respecto de la voluntad de Dios para nuestra vida hoy y que va más allá de la Biblia.
Y me topé con otros autores como Barth, como Tillich, autores protestantes que intentaron dialogar un poco entre el fundamentalismo protestante Ujú. y digamos, vamos a decirlo medio raro, el fundamentalismo liberal de la teología. Y trataron de dialogar y articular y tomar, en esta especie de triada dialéctica hegeliana, tomar aquello que puedo rescatar, como diría San Pablo, porque lo estamos examinando y está bueno, en el liberalismo, y tomar también del fundamentalismo, de la ortodoxia, la herencia que tenemos acá, porque esta es nuestra herencia, y vamos a hacer una síntesis y vamos a tratar de explicar qué es el cristianismo a partir de esto. Y bueno, y ahí aparecen autores como Bullman que intentan resignificar o reinterpretar el mito para entender cómo la gente pensaba en la antigüedad y cómo tenemos que pensarlo hoy, para qué nos sirve pensarlo hoy así. Y entonces quizás el tema del cielo y el infierno empezaron a pasar un segundo plano en mi vida. Me di cuenta que por ahí no tengo que tener, como dice Jesús, ¿no? Eh, temor al que puede, lo dice al revés Jesús. No tengas temor a aquel que puede hacerte algo físicamente. Tené Ah, temor sí, sí, a aquel que puede echar sí. tu cuerpo en el infierno, ¿no? Pero me di cuenta que empecé a pensar al revés. Empecé a pensar Sí. que Dios es todopoderoso y Él es el creador del infierno y por eso yo le tengo que temer a Él, pero no porque Él me vaya a mandar ahí, ¿no? Eh, y empecé a Te, entender que te- el te- cielo, te resumo mi manera a ver, dale, de ver el así no infierno. hablo No, no, tanto. no, vos seguí, es muy cortita. Yo digo, nadie juega al Dale. ajedrez con Dios. Claro, siempre Listo. te va a ganar. Sí, en Está términos bueno. porteños, nadie se hace al vivo con Dios. Claro. Y bueno, y el cielo pasó a ser digamos, representación teórica de la expectativa positiva que tenemos del futuro respecto de las cosas, de las cosas malas que vivimos hoy, ¿no? Es decir, yo voy a ser salvado de esta calamidad que vivo, de esta enfermedad, etcétera, y voy a tener un futuro de paz, de esperanza, eh, y sobre todo si soy justo, ¿no? Lo que pasa es que después me encuentro con el pecado y me doy cuenta que yo necesito salvación porque si no al cielo no voy a ir. Y me doy cuenta que eso es para todos los días en realidad, que yo tengo que construir mi presente a partir de revalorizar la relación con Dios y que yo he errado, he cometido pecado, me he equivocado y necesito que Él me perdone, ¿no? Entonces se me empezó a resquebrajar este fundamentalismo que traía y no empecé a pensar tanto en la parte filosófica, sino empecé a pensar un poco más en la parte práctica y cómo lo filosófico de la Biblia, lo mitológico de la Biblia me afecta a mi praxis hoy, ¿no? Y ahí es donde encontré en algún punto que la fe, hay dos maneras de hablar de fe. Una es la fe como contenido de creencias y otra es la fe como dar Como, categoría de verdad o confiar en un axioma para luego implementarlo. Que es, obviamente, en el primer modelo de fe, es aquellos axiomas que estamos categorizando como verdaderos comunalmente. Y después están los que yo creo, que pueden ser esos o no. Pero en todo caso, la fe es eso. Y la fe es parte de la razón en el sentido de que al yo pensar y tratar de pasar lo que yo pienso al acto, necesito tomar como verdadero ciertas cosas. Entonces empecé a reflexionar, digo, yo puedo pulir mi fe, estoy en algún punto validado por Dios a negar en mi mente, o por lo menos dialogando, ciertos axiomas que la fe como contenido doctrinal me trajo, para repensarlos y quizás concluir una fe diferente que no deje de ser cristiana, porque está apoyada históricamente en este devenir, pero que sea resignificado en su categoría de verdad para hacerlo más racional, más razonable. Por ejemplo, el espíritu y el alma. Es algo que hoy, que nunca pudimos ver, que nunca pudimos palpar, de lo que siempre hipotetizamos y hablamos, pero ¿cómo dialoga la razón con eso? En Santo Tomás, quizás en tu perspectiva. eh, bueno, primero una aclaración. Cuando te Dale. referiste a la teología liberal, te referías a la interpretación liberal de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí, digamos, Schleiermacher, Ah, todo ok, ok, ese listo. Harnack, todo ese. Sí, sí, Yo sí, les sí, digo, tanto son que mayormente protestantes, pero el liberalismo también impactó a la Iglesia Católica
Y hoy vemos una iglesia, digamos, que hizo un progreso respecto a todo ese conocimiento y todas esas cosas que el liberalismo trajo como teología. No, claro, lo que pasa es que cuando vos hablas de liberalismo, o sea, vos sabés que para mí el liberalismo es más bien una doctrina política, no Sí, teológica. sí, 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 Pero, perdóname, claro, lo que no te hice la ok, aclaración. ok. Pero en ese caso es una doctrina teológica. Sí. Entiendo. Eh, Ojo, bueno, yo no es que lo digo en sentido peyorativo, yo creo que el liberalismo es válido, eh, al igual que la ortodoxia. Yo puedo tomar cosas del liberalismo, yo puedo tomar cosas de la ortodoxia, y creo que hoy estoy parado en algo que se llama la neortodoxia, que es, no sé si conoces por ahí un poquito esa corriente. no escuché, pero a ver, contame. No sé si el teólogo Karl Barth, ¿escuchaste alguna vez? Mm, No. Karl Barth. Es un Ah, teólogo, Barth. Perdón, Barth, sí, sí, sí. sí, sí. Ah, Carl bueno, Barth. Sí, Karl sí, Barth. sí, 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 perdón, perdón. Que a él Sí, no le sí, sí, gustaba sí, que le sí. digan neortodoxo porque él decía mi teología es dialéctica, pero en sí es Sí, una sí, sí, fusión sí. entre el liberalismo y la ortodoxia, así que quedó ahí la Bueno, neortodoxia. algo similar intenta Ratzinger en su libro Jesucristo. Mm, Él dice que va a tomar cosas de los análisis científicos de las Sagradas Escrituras, que no tienen contradicción con lo que la tradición afirma del mismo Jesucristo, ¿no? mm, Eh, Quiero decir, hoy en día un teólogo bien formado tiene que estar formado en lenguas, en geografía, en historia, etcétera, etcétera, para poder tener una interpretación del contexto de la claro. escritura, de las Sagradas Escrituras, sin por ello negar la divinidad de Jesucristo, Mm, ¿no? Eh, Así que ya te digo, a mí me parece que entre el Jesús eh, entre el Jesús afirmado por la fe tradicional y el llamado Cristo histórico no debería haber contradicción, ¿no? mm. Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, en Santo No Tomás debería, perdóname, no debería, ¿en qué sentido lo decís? no debería haber contradicción en el sentido de que el Cristo en el que yo creo, que es verdaderamente el Salvador, Mm, eh, y donde los relatos evangélicos en todo lo que atañe a la salvación del hombre son verdaderos, mm, eh, no por ello, no por ello es contradictorio con los estudios propiamente científicos de las ciencias humanas mm. sobre la geografía, la historia y las lenguas de las Sagradas Escrituras. Claro, no logro entender el punto crucial de la afirmación. Por ejemplo, no sé, supongamos que descubrimos que en los evangelios, no sé, hay un montón de errores. Igual aún así, el Cristo de la fe sigue salvando, digo. A eso te referís. En principio sí, salvo que me digas que es un error que Cristo resucitó. Mm. Salvo esas cosas. Bueno, es Bullman, eso es lo que va a decir Bullman. Bueno, ok, pero Aún así, yo, creo que mantiene su cristianismo en el sentido, hay un sentido en el que yo creo que puede mantener su cristianismo, que es más profundo y que tiene que ver justamente con la teoría subjetiva del valor aplicada a la propiciación por los pecados. Eh, a que es ver, que ¿cómo es Dios, eso? y que Dios, nosotros entendimos en la antigüedad que Dios, que los hombres teníamos que hacer un sacrificio para pagar, para saldar la deuda, para propiciar, digamos, la ira de los dioses, etcétera, que después va a ser la ira del Dios monoteísta a causa de nuestra Ujú. maldad, pero que hemos descubierto en algún punto que las cosas no tienen valor por sí mismos, sino que el valor está en nuestra mente y nosotros, en base a la configuración cognitiva que tenemos, valoramos las cosas un poco programadamente, un poco racionalmente pensando. Entonces, en ese caso, Dios no necesita hacer ningún sacrificio humano, ni él hacerse hombre para morir por el pecado del hombre, pero sí la historia, comprendida así, puede desarrollar y puede llevar al hombre a entender justamente su amor, puede llevarlo a entender justamente que Dios en su corazón, en su ser, hace un sacrificio para perdonar al hombre, porque así como cualquier padre puede perdonar a su hijo sabiendo que su hijo no va a poder recomponer o resarcir el mal que hizo. De la misma manera, Dios no necesita hacer un sacrificio, pero en Cristo se ve que si él tuviera que pagar, pagaría completamente el precio que sea. Entonces,
es como que se aplica la teoría subjetiva del valor a la innecesidad o la no necesidad de que Dios tenga que hacer un sacrificio, pero que lo hace de todas maneras por una cuestión de demostrar en la historia que su amor está presente. Bueno, Y la sobre el tema resurrección de... tiene que ver, la resurrección, Sí, perdóname, tiene que ver con sí. eso, ¿no? Con que ya si no es necesario que Dios pague, tampoco es necesario que Dios resucite, ¿no? Pero aún así, eso está validando, digamos, en algún punto, la deidad de Jesús o la cosmovisión cristiana por sobre las demás cosmovisiones. Bueno, ahí sabes que hay un debate teológico. Mm, La, 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 eh, la nes- hay que tener cuidado con el término necesidad, ¿no? Pero a ver, sí. la necesidad de que Cristo eh, haya sido crucificado y luego resucitado, claro, no es Mm, ninguna necesidad ontológica con respecto a lo que Dios debería hacer para salvar nuestra alma, se basa en una analogía. La mm, analogía es que claro. eh, la analogía es la siguiente, que el ser humano, por su carácter finito, eh, no puede él, eh, comillas, cuidado con esta analogía, pagar el precio de su redención. O sea, el ser humano Mm, no puede salvarse a sí mismo, ¿no? claro. Entonces, eh, como el ser humano no puede salvarse a sí mismo, eh, entonces es necesario, comillas, un nuevo Adán que asuma, ¿no? Que asuma el sacrificio por el cual nos debemos salvar a nosotros mismos. Mm, Y ese nuevo Adán es Jesucristo porque es el mismo Dios asumiendo una naturaleza humana que por lo tanto está en condiciones de pagar la deuda infinita contraída por el pecado original, porque el pecado original implicó una deuda infinita, imposible de pagar, ¿no? Eso es lo que yo te diría la razonabilidad de la fe en una segunda persona de la Santísima Trinidad que verdaderamente se encarnó. O sea, para mí la encarnación de la segunda persona es el punto de encuentro entre la historia humana y la historia de la salvación. mm, El punto de encuentro es el nacimiento de Cristo como el mismo Dios encarnado, ¿no? Ese es el motivo por el cual yo le doy valor histórico a la crucifixión y a la resurrección. mm. Ese es el motivo. No, está bueno, está Eh, bueno. Estábamos, eh, sabes que estábamos en el tema del alma y el espíritu, pero nos fuimos a otro lado. Y el alma y el espíritu, bueno, hay mucho ahí, hay mucha tela para cortar, pero obviamente a partir del dogma de la resurrección de los cuerpos, el cristianismo trata de encontrar un sentido a que haya algo más en el ser humano que no sea reducible a lo corporal. Y al mismo tiempo, por el dogma de la resurrección de los cuerpos, el cristianismo ve en la unión del alma y el cuerpo algo esencial y algo que pertenece a la misma naturaleza de la fe. Entonces los teólogos tienen que resolver este problema. ¿Cómo explicar la unidad alma-cuerpo al mismo tiempo que se puede afirmar que hay algo irreductible en el ser humano a, a la desaparición del cuerpo físico que va a resucitar al final de los tiempos? Mm. Bueno, ahí por supuesto hay dos opciones. Una muy simple podría decir, bueno, creemos en eso por fe, pero Santo Tomás, conforme a su A ver. costumbre, te agrega una explicación, ¿no? Que es que, dado que el ser humano tiene una capacidad de abstracción y de conformar un conocimiento universal, que como tal no puede ser reducido a lo corpóreo, a lo físico, entonces hay en el ser humano una dimensión que subsiste a la desaparición del cuerpo. Santo Tomás le pone a eso un nombre aristotélico, lo llama forma sustancial subsistente, pero Santo Tomás en ningún momento afirma que esa forma sustancial es una almita que se queda dando vueltas, como en la película, viste, Ghost, la sombra del amor y otras películas parecidas. No, Sí. no. Después de la muerte, el ser humano no es una almita suelta, porque eso sería contradictorio con la unión alma-cuerpo. Y Santo Tomás es tan coherente que sostiene que esa forma sustancial subsistente este, sola no puede obrar sus operaciones propias, no puede entender ni amar.
Y entonces me vas a decir, ¿y entonces qué? Es que Santo Tomás es teólogo. Inmediatamente después de la muerte te enfrentás con el juicio particular, ¿no? Y entonces esa forma sustancial subsistente es elevada por Dios para que puedas contemplar la divina esencia, este, o no. Entonces, eh, ahora, ¿qué importancia tiene esto actualmente? Y tiene importancia con respecto a los debates sobre inteligencia artificial, sobre la relación entre inteligencia y neurología, porque si hay algo en el ser humano que como tal no es reducible a lo corpóreo, entonces la inteligencia humana no puede ser reducida a una máquina. Y esto actualmente tiene una importancia fundamental, y ya te dije, el autor principal que yo sigo en esto es el padre Juan José Sanguinetti, ¿no? Mm. O sea, las afirmaciones de Santo Tomás de por qué la inteligencia humana no puede ser reducida al corpóreo valen hoy para el debate sobre la inteligencia artificial. Claro, está bueno lo que me decís, pero ahora me voy a vincular más por el lado, por la pata de Mariano Artigas. Sí, es un gran Em, autor. bueno, entendiendo la evolución, digamos, porque la iglesia la adopta la evolución Sí, como herramienta para crear al hombre, ¿no? De parte de Dios. Ahora el sí, espíritu, el sí. alma. No se puede hacer así como si se esbozó la teoría de la evolución, que fue un progreso, no fue solamente Darwin, hay un montón de autores y de Sí. científicos que trabajan en eso. De la misma manera, no se puede hacer una perspectiva a pasado de cuándo surge la concepción de espíritu, de alma, para poder ver cuál es la raíz de eso y a ver si el cristianismo en realidad no no adoptó esta manera de hablar, que quizás en algún punto me parece que viene más del lado de la filosofía griega que del judaísmo, quizá, o de un judaísmo más helenizado, Mm, porque ahora te digo por qué. Pero no adoptó esta manera de hablar porque era la epistemología, el paradigma de la época, ujú, pero quizás esas concepciones o estas categorías de alma y espíritu, quizás sí o sí, se diluyen en paradigmas modernos de la psicología, de la sociología y de la antropología que pueden ubicar más bien lo que antes se entendía como alma, como espíritu, en sus capacidades, en su razón de ser, dentro de lo que es el cerebro o dentro de lo que son las emociones o en el funcionamiento del cuerpo, digamos, ¿no? Y te digo lo de por qué digo un judaísmo más helenizado, porque los griegos ujú, sostenían esto de la reencarnación, ¿viste? Entonces necesitaban que algo en el hombre salga y entre en otro hombre o en otra carne para que luego vuelva a vivir y en algún momento descubra que tuvo en otro lado, ¿no? Entonces lo veo como muy más helénico, más griego, esta noción de alma. claro, es No la que veo, hay que ver. perdóname, déjame terminar, ¿eh? Sí, 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 Y en el judaísmo, viste que justamente se apela a la resurrección para revalorizar el cuerpo. Es decir, como que sin sí, cuerpo no puede volver a existir, a vivir, ¿no? Y después tenés el saduceo que no creía en las cosas espirituales sí, y todo. Entonces, sí. es un poco ahí el planteamiento. Bueno, primero hay que ver a qué nos referimos con la filosofía griega, porque efectivamente la separación alma-cuerpo Mm, es más bien, está más bien en Platón, en toda la tradición claro, neoplatónica. Pero en Aristóteles no. Aristóteles es era más biólogo, monista, ¿no? claro, y para Aristóteles la forma sustancial del cuerpo es lo que se llama alma, y para Aristóteles la inmortalidad del alma es muy dudosa. No se desprende de los textos de Aristóteles la inmortalidad del alma. Mm. El alma era la psique, era algo psicofísico, era la organización del cuerpo físico. ¿Cómo hace Santo Tomás para quedarse con Aristóteles sosteniendo que esa forma sustancial es subsistente, ¿no? Pero, No la casé, perdóname, pero no la casé. claro, la forma sustancial de Aristóteles muere con el cuerpo físico. Sí, La de Santo Tomás no, porque la forma sustancial humana sí, implica capacidades de abstracción que no son sí. reducibles al cuerpo físico, y por lo tanto esa forma sustancial tampoco es reducible al cuerpo físico. Y Claro, entonces pero por eso, me parece que ahí no se está quedando con Aristóteles, en ese no, sentido. no, se queda con la teoría de Aristóteles de Sí, forma sustancial del cuerpo, sí. pero va más Bueno, allá. Ah, pero no vuelve a Platón en algún sentido. bueno, los tomistas afirman una síntesis entre
eh, el espíritu del neoplatonismo y la metafísica de Aristóteles. O sea, Santo Tomás en ese sentido sería un autor de síntesis entre las dos tradiciones, la neoplatónica y la aristotélica. Eh, por supuesto, la que más circulaba en la iglesia era la tradición neoplatónica. Aristóteles en su momento, fin del siglo II y principio del siglo XIII, era una casi herejía porque Aristóteles es un autor que manejaba más bien los árabes, o mejor dicho, los filósofos árabes como Avicena y Averroes. La introducción de ese Aristóteles al mundo cristiano fue algo bastante complejo. Ahora, retrospectivamente, nos parece que fue fácil, pero no fue nada fácil. Eh, Ahora, vuelvo a decirte, eh, la, la perspectiva de Mariano Artigas, sin embargo, es más científica contemporánea. Él se para directamente en la teoría de la evolución, afirma que la evolución es una hipótesis sobre la autoorganización de la materia. No dice que Santo Tomás la haya afirmado, pero sostiene que no es contradictoria con la metafísica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y que por lo tanto tampoco es contradictoria con la fe católica. Ahora, de eso Mm. no se desprende que por ser cristiano seas evolucionista. Lo que está diciendo Mariano Artigas es que el evolucionismo no es, como hipótesis Contradictorio. científica, no es contradictorio con el cristianismo, ¿no? Eh, Claro. pero es muy Bueno, interesante ver cómo Mariano Artigas conecta la autoorganización de la materia, que es el punto central de la teoría evolutiva, con algunos textos de Santo Tomás en el comentario de la física de Aristóteles, donde Santo Tomás dice que el mundo material es como un arte, eh, que es como si fuera un barco que se ha hecho a sí mismo. Es como un arte por el cual el artesano, que es Dios, proporciona a las piezas del barco la capacidad de unirse a sí mismo. Bueno, esa analogía, Mariano Ortigas la considera totalmente compatible con la autoorganización de la materia. mm, Así que interesante, bueno, interesante. como ves, hay mucha Mira, tela para cortar ahí. sí, te tiro lo último y ya con esto podemos ir dándole un cierre a la Sí, charla, que ok. creo que estuvo buenísima. Pero vos decías la teoría de la evolución como hipótesis. Y yo he hablado con cuando me toca discutir con ateos y por ahí agnósticos, trato de trabajar con la idea de Dios como una hipótesis científica, porque me parece que es válido en algún punto, ¿no? Y creo que debe ser así para el cristiano, porque a Dios nadie le vio jamás, dice San Juan, sino que a lo largo de la historia y por nuestra experiencia, y bueno, conocemos las cinco vías, viste, toda la racionalidad, digamos, de la idea de Dios, pero al fin y al cabo, si no la pasas a la práctica, eso tiene que afectar en tu praxis, digamos, la idea de Dios. Pero eso digo, Dios es una hipótesis, y acá te voy a sonar algo, va a sonar un poco chocante, pero en cierto modo podemos decir que sea así, y no necesariamente por decirlo así es malo, pero es una hipótesis creada por el hombre para tratar de entender, desde el punto de vista filosófico, de dónde venimos, ¿no? Y también a dónde vamos y lo que somos. Entonces, eh, ¿se puede trabajar así la idea de Dios desde una hipótesis científica? Bueno, todo depende de qué entiendas por hipótesis. Entonces, Santo Tomás, perdón, Dios no es una idea Hmm. eh, en el No, Dios sentido es, de que, te entiendo. en el sentido de que en las famosas vías de la existencia de Dios, Santo Tomás no parte de la idea de Dios. eh, Va a la es más, causa incausada, claro. niega, niega que se deba partir de una idea abstracta de Dios, Hmm. sino que él parte de los efectos. ¿Ok? Bien. Entonces, si vos contrapones hipótesis a idea, entonces vos podés llegar a decir sí que es una hipótesis, en el sentido de que es el modo humano de configurar al creador, ¿no? Ok. Pero si vos vas a la distinción entre filosofía y ciencias naturales, las ciencias naturales, según Karl Popper, sí se mueven todas por hipótesis. Ahora, en filosofía, vos tratás de llegar a algo que tenga un nivel de certeza mayor que una sola hipótesis. Entonces, cuando vos de la mano de Santo Tomás de Aquino decís que Dios es Dios creador, y para decir que es Dios creador le removés la finitud,
Eso en Santo Tomás de Aquino tiene una certeza mayor que una sola hipótesis. Pero si vos por hipótesis querés decir el modo humano de imaginar a Dios, ¿está? Que siempre es muy torpe y muy alejado de lo que Dios es en sí mismo, entonces ahí podés hablar de hipótesis, ¿no? Pero tenés que hacer todas las distinciones pertinentes, porque fíjate, en esto Santo Tomás entonces te hace concluir de manera muy estricta, fíjate, que Santo Tomás no es ni imaginable, no se puede dibujar, no es concebible, es inconcebible porque no es una idea, ¿no? Sino que como mucho es fruto de un delicado razonamiento teológico por el cual vos le removés a Dios la finitud de las criaturas, por lo cual seguís conociendo lo que Dios no es, y análogamente decís que no es finito. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos filósofos que pisaron el palito y supusieron que entonces la infinitud es una idea de la cual directamente podés partir. Y de ninguna manera, la infinitud es la conclusión no visible de un delicadísimo razonamiento por el cual se le remueve lo finito a Dios. Pero entonces la infinitud no es una idea, sino que es la conclusión de un delicadísimo razonamiento. Todo esto es, yo no te podría hacer estas aclaraciones Mm, si no fuera por Santo Tomás de Aquino. Es mérito de él haber hecho estas aclaraciones. sí. Y como podés ver, entonces, eh, Santo Tomás de Aquino tiene mucho que ver en la presentación madura de la fe cristiana, ¿no? Mm, Eh, Así que yo te haría esa aclaración. bien. Bueno, Gabriel, creo que ya llegamos más o menos al tiempo. La verdad que estuvo muy buena la charla, por lo menos para mí. Bueno, Te agradezco por toda la tarea que me dejaste. no fue mi Eh, intención. no, pero está bien, No está fue, bien. no Es fue mi intención. para mejorar la manera de ver la realidad y la revelación Bueno, de Dios en algún sentido, ¿no? ok. Porque creo que la revelación se halla en la ciencia en algún punto, porque viste que la definición de revelación tiene que ver con qué es dada esa cosa, eso es lo que Sí, llamamos revelación, en las ciencias, ¿no? En la constitución del hombre, en la realidad natural. Así sí, sí, que tal cual. nada, te agradezco por el tiempo y bueno, esto es evidencia de que protestantes y católicos podemos tener diálogo. Creo que me estoy volviendo un representante del protestantismo más histórico, cada vez, pasito a pasito, cada vez un poquito más. Bueno, te dejo Eh, una última tarea para el hogar. a ver, dale, dale. La lectura del libro Jesucristo de Ratzinger, Dale, dale, ya me lo han propuesto, sí, que sí. vas a ver que tiene una idea positiva de lo que vos llamás la teología liberal. O sea, asume de ella todo lo que se puede asumir. Mirá, ¿Ok? mirá, bueno, lo voy a hacer. Dale, Así dale, que Gabriel, dale. che, te agradezco y bueno, espero que andes bien, que Dios te bendiga y Bueno, bueno, nada, gracias. algún día nos cruzaremos de nuevo. Por supuesto que sí, quedo a tus órdenes. ¿Ok? Vale, chau, chau. Abrazo. Chao, chao.